arriba. Vamos a observar que por delante del asta frontal se encuentra otro pequeño núcleo, ¿sí? Que es el núcleo amidalino. Ustedes saben que el núcleo amidalino se relaciona con la cola del núcleo caudado y también se localiza por delante del asta temporal del ventrículo lateral. Y que esta asta temporal del ventrículo lateral, en su porción inferomedial, se va a estar relacionando con el hipocampo, con la sustancia hipocampal. Entonces, en este mismo corte coronal, vas a poner cortado el asta temporal, que estaría exactamente en este punto y corta el asta temporal. Entonces la podríamos poner aquí esquemáticamente, el asta temporal, que tiene esta forma de una comita y que se va a estar relacionando en su porción inferior con lo que sería el hipocampo. Aquí tendríamos el hipocampo, el asta de Amón, ¿verdad? Que se encuentra allí en relación con el piso de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Entonces aquí tendríamos el hipocampo, la sustancia hipocampal. Ustedes saben bien que aquí en la superficie del hipocampo se encuentra una sustancia, que es la sustancia, una sustancia blanca que va a formar el alveus. Entonces el alveus no es más que sustancia blanca que se localiza ahí por abajo del epéndimo de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Y este alveus, más hacia atrás, ya ven que va a dar origen a la fimbria y posteriormente la fimbria se va a continuar con el fornix. Entonces quiere decir que estos fornices también tienen relación con los ventrículos laterales. Entonces, si ponemos aquí en la línea media el tercer ventrículo y aquí tenemos a los lados el tercer ventrículo, los tálamos, quiere decir que la porción inferior aquí del cuerpo y de lo que es el atrio se relaciona hacia abajo con el tálamo. Y también arriba del tálamo y lateral a este se encuentra el núcleo caudado. Ya ven que se forma aquí el surco optoestriado entre el tálamo y la cabeza del núcleo caudado. Entonces, si hacemos unos cortes más posteriores, tendríamos aquí el tálamo, limitando el tercer ventrículo, y el núcleo caudado lo tendríamos aquí. Exactamente aquí es donde se encontraría este surco, que es el surco optoestriado, que se encuentra entre lo que es el tálamo óptico, que se denomina, y el núcleo caudado, que ya ven que forma parte del, de lo que sería el cuerpo estriado. Quiere decir que aquí vendrían nuestros ventrículos, separados por el septum pelúcido, y entonces en el piso del cuerpo y del atrio del ventrículo lateral se encuentran el núcleo caudado, lateralmente y medialmente se encontraría el tálamo. Y entre los dos se encuentra el surco optoestriado. Y aquí tendríamos que poner lo que serían los fórnices. Aquí tendríamos el fórnice o el trígono que va a formar el trígono cerebral. Y ya ven que van por arriba de los tálamos. Entonces aquí sería el, el fórnix, que se están relacionando también con la vista o la piso de lo que sería el cuerpo y el atrio del ventrículo lateral, ¿verdad? Recuerden que habíamos comentado que si vemos una vista superior de los tálamos, están unidos aquí por la adherencia intertalámica que atraviesa el tercer ventrículo, ¿verdad? Y entonces estos fórnices ya ven que vienen aquí de la sustancia del hipocampo, en donde primero tenemos lo que sería el alveus, esta sustancia blanca que se encuentra en el piso de la prolongación temporal del ventrículo lateral, y después viene la fimbria que está aplanada, que después se continúa con los pilares del fornix, o lo que le llamaban las columnas posteriores del fornix, ahora actualmente se llaman los pilares del fornix, que se montan sobre los tálamos, y ya ven que después se unen y forman la comisura
del fornis y después se vuelven a separar para formar las columnas del fornis. Entonces aquí están los pilares, el pilar, y aquí adelante se encuentra la columna. Quiere decir que aquí estaríamos viendo como si estuviéramos dentro del ventrículo lateral, lo estaríamos viendo así, ¿verdad? Estaríamos viendo que si estamos en el cuerpo y en el atrio del ventrículo lateral y observamos su piso, aquí en el piso encontraríamos medialmente los tálamos. Sobre los tálamos y ligeramente medial tendríamos el fornix y tendríamos una convexidad que forma aquí el núcleo caudado. Aquí estaría el núcleo caudado formando una prominencia, ¿sí? En el piso del atrio y del cuerpo del ventrículo lateral. Y aquí es donde se encontraría este surco que estábamos describiendo, el surco optoestriado, ¿verdad? Entonces, y alguna de las características de lo que vamos encontrando ahí en el piso, ¿sí? O en la cara inferior del cuerpo y del atrio del ventrículo lateral. Arriba no tenemos mucho problema porque tendríamos el cuerpo calloso, que este cuerpo calloso forma la pared anterior de la prolongación frontal, donde estaría aquí el pico rostrum, después la rodilla, y después aquí tendríamos todo el cuerpo calloso, y hacia atrás tendríamos lo que sería el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Entonces, el techo del ventrículo lateral, en su prolongación frontal, cuerpo y el atro, lo forma el cuerpo calloso. Entonces, quiere decir que si quiero yo disecar toda la superficie superior del ventrículo lateral, tendría que cortar el cuerpo calloso. Aquí adelante está la rodilla y acá atrás está el esplenio, ¿verdad? Entonces, son relaciones allí importantes que tiene este ventrículo lateral. Ahora, vamos a observar que en relación aquí, medialmente al surco octoestriado, vamos a tener los plexos coroides. Entonces tendríamos aquí los plexos coroides que se encuentran mediales al surco octoestriado. Y estos plexos coroides, ¿sí? Se van a continuar, vamos poniendo aquí, llegan aquí al foramen de Monro y se continúan a través del foramen de Monro o el foramen interventricular para después continuarse con los plexos coroides del tercer ventrículo, que se encuentran en el techo del tercer ventrículo. Todos estos plexos coroides que van por el foramen interventricular, se van aquí por esta concavidad del ventrículo lateral para dirigirse hacia lo que sería el asta temporal. Y aquí a nivel del atrio, ¿sí? Presentan un ensanchamiento que es el llamado glomus de los plexos coroides. Este es el glomus de los plexos coroides, se encuentra a nivel del atrio, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos a ver un video de, aunque fue una disección del sistema límbico, pero se observan muy bien todos estos ventrículos laterales, haciendo una disección de una vista superior. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos una vista superior, ¿sí? De los hemisferios cerebrales se hizo una disección de la sustancia blanca y aquí se cortó el cuerpo calloso. Miren, aquí tenemos, esta sería el esplenio del cuerpo calloso y aquí se encuentra la rodilla del cuerpo calloso, que más hacia abajo se continúa con el pico o rostrum. Y aquí se observa perfectamente, esta sería la asta frontal, ¿verdad? Y esta asta frontal, vemos que su pared anterior y el techo lo forma el cuerpo calloso, incluyendo aquí el esplenio y la porción anterior del tronco del cuerpo calloso. Aquí se observa claramente, en esta asta frontal, aquí se observa esta convexidad que lo forma la cabeza del núcleo caudado. Ya ven que hay una enfermedad, ¿sí? O genética, que es la cora de Huntington, ¿verdad? Que se encuentra una alteración del brazo corto del cromosoma 4, donde hay una atrofia de la cabeza del núcleo caudado. Y el atrofiarse la cabeza del núcleo caudado, lo que va a provocar es un ensanchamiento de la prolongación frontal del ventrículo lateral, que simula lo que sería una hidrocefalia. Ahora, fíjense cómo aquí en este punto
es donde estaría el foramen de Monro o el foramen interventricular. Quiere decir que en este punto es donde estaría aquí el cuerpo del ventrículo lateral y aquí adelante estaría la prolongación frontal del ventrículo lateral. Y aquí es donde se localiza, desde la prolongación frontal del ventrículo lateral, se encuentra esta membranita que es el septum lúcido o septum pelúcido, que luego ya ven que a veces está abierto y forma un quinto ventrículo, ¿verdad? Cuando está abierto este septum pelúcido. Este septum pelúcido se continúa también hacia atrás, ¿sí? En lo que sería el cuerpo y llega a la porción anterior del atrio, este septum pelúcido, que va desde el piso del ventrículo lateral hacia la cara inferior del cuerpo calloso, que aquí, insisto, se cortó todo el cuerpo calloso. En el extremo inferior del septum pelúcido, aquí se puede vislumbrar los fórnices. Miren, aquí tenemos, estos serían los pilares del fornix. Aquí sería la comisura o cuerpo del fornix. Y más hacia adelante ya estarían los pilares del fornix que van a limitar el foramen interventricular. Si esta es la cabeza del caudado, este es el cuerpo y después viene la cola. Y aquí es donde se encuentra el surco optoestriado que estábamos mencionando. Entonces estamos aprendiendo que el piso del ventrículo lateral a nivel de su cuerpo y del atrio se relaciona medialmente con el tálamo y lateralmente con la cola del núcleo caudado, ¿verdad? Entonces estaría esta disección. Aquí tendríamos la prolongación occipital y aquí la prolongación temporal del ventrículo lateral y este sería el atrio. Esto que vemos oscuro, ahí se dejó todavía el plexo coroide, donde estaría el glomus del plexo coroide. Y este plexo coroide, miren cómo se va dirigiendo hacia adelante y se va a introducir al foramen interventricular para después dirigirse al techo del tercer ventrículo y formar parte de los plexos coroides del tercer ventrículo. También tienen una prolongación, estos plexos coroides, hacia el asta temporal. Entonces, si vamos avanzando el video, las diferentes estructuras que forman parte del sistema límbico. En esta disección se ha retirado la convexidad del encéfalo. Vemos parte de la sustancia blanca que van a entrar a la cápsula interna, esta es la corona radiada, y aquí vemos la pared lateral de lo que sería el putamen. Sí, entonces, aquí, como es una disección de la sustancia blanca, es el putamen. Quiere decir que en esta disección tuvimos que entrar a la cisura de Silvio, quitar el óvulo de la ínsula, quitar la cápsula extrema, el claustro, cápsula externa, y después llegar aquí al putamen, que es el núcleo lateral del que constituye el núcleo lenticular. Y esta es la corona radiada. Quiere decir que aquí estaría el brazo anterior de la cápsula interna, que lo limita medialmente la cabeza del caudado, y aquí estaría el brazo posterior de la cápsula interna que lo limita medialmente el tálamo. Que nos va a permitir ver, si lo quitamos, el brazo posterior y el brazo anterior de la cápsula interna, que ya se hizo en este sitio. Aquí se quitó parte del putamen y aquí vemos el brazo anterior y brazo posterior de la cápsula interna. Se resecó también gran parte del cuerpo calloso. Aquí sería la porción anterior del cuerpo calloso, donde estaría la rodilla del cuerpo calloso, que está formando la pared anterior de la prolongación frontal del ventrículo lateral. Y aquí tendríamos el resto del cuerpo calloso que forma el techo de los ventrículos laterales. Aquí está la porción posterior del cuerpo calloso, donde estaría el rodete o el llamado esplenio, ¿sí? Comunicando los dos hemisferios cerebrales, aquí en este caso a los lóbulos occipitales. Si nosotros introducimos a los ventrículos laterales, vemos la prolongación frontal, y aquí la prolongación frontal separado por el septum pelúcido, que viene del cuerpo calloso. Y en las regiones inferiores del piso de los ventrículos laterales, veo dos estructuras. Primero veo esta convexidad, que es la cabeza del núcleo caudado. Entonces, esta cabeza del núcleo caudado la estamos viendo en esta zona, que está haciendo una comba en la prolongación frontal del ventrículo lateral. Y aquí abajo tengo el tálamo. Este es el tálamo. Y aquí sería el surco optoestriado.
Y en este surco octoestriado ya habíamos descrito que ahí se encontraba la estría terminal. Esta es parte, aquí, esto que se ve, la estría terminal, que era de la vía amídalo-fuga dorsal de la amígdala y que se dirigía hacia la región septal, preóptica y anterior del hipotálamo. También podemos observar, ¿sí?, que en el piso del ventrículo lateral se encuentran los fórnices. Aquí vemos los dos fórnices, ¿sí?, que se encuentran sobre los tálamos y en el piso del ventrículo lateral, en lo que sería aquí el cuerpo y el atrio del ventrículo lateral. Aquí. Fíjense, exactamente en este sitio es donde se encuentra la fisura coroidea. Entonces, la fisura coroidea aquí está en su porción superior, ya que tiene una porción inferior que se continúa hacia el lóbulo temporal. Y entonces la fisura coroidea en su porción superior, que estaría entre el fornix, arriba, y abajo estaría el tálamo, ¿verdad? Y viene un fornix, otro, y se unen en la línea media, que es la comisura del hipocampo. Si aquí la separáramos, caeríamos a una pequeña cavidad que ahí abajo sería el tercer ventrículo. Sí, sí. Ahora, fíjense, aquí tenemos lo que serían los pilares del fornix, que vienen del hipocampo y van rodeando al núcleo pulvinar del tálamo. Este es el polo anterior del tálamo y el posterior es el pulvinar. Se montan aquí y aquí donde dejan un área, un espacio triangular, si se dan cuenta, entre los dos pilares del fornix. Aquí es donde se encuentra una membranita que es la tela coroidea. La tela coroidea, que viene del aracnoides, tiene la característica que tiene una hoja superior y una hoja inferior, que se van a fijar hacia los bordes mediales de los pilares del fornix. Y recuerden que entre estas dos hojas de la tela coroidea se localizan las venas cerebrales internas, que por abajo del esplenio del cuerpo calloso se van a unir para desembocar en la vena cerebral magna o de Galeno, que se va a encontrar por abajo del esplenio del cuerpo calloso y por arriba de la pineal para desembocar al seno recto. Entonces, esta es la característica aquí de la tela coroidea, que abajo de la hoja inferior de la tela coroidea se encuentra el epéndimo, que forma propiamente el techo del tercer ventrículo. Aquí se rompió, ¿verdad? Quiere decir que se rompió la tela coroidea, se rompe el epéndimo, que forma el techo del tercer ventrículo para caer al tercer ventrículo. A veces estas dos hojas de la tela coroidea están muy separadas y forman una pequeña cisterna, que es el interpósito, ¿verdad? Que hacia atrás se continúa por abajo con la cisterna cuadrigeminal, es decir, con el teptum del mesencéfalo, ¿no? Digo, el fornix, de aquí la continuidad del fornix, viene acompañando, ¿sí?, aquí más bien nace de lo que sería la fimbria, que viene, aquí vemos la prolongación temporal del ventrículo lateral, y aquí haciendo comba el hipocampo. Entonces, este es el hipocampo que hace una concavidad, una convexidad en la prolongación temporal del ventrículo. Entonces, fíjense, aquí es lo que comentábamos, miren, esta es la prolongación temporal del ventrículo lateral y esta es la prolongación occipital, ¿sí? Y entonces en la prolongación temporal, que tiene forma una comita, en su piso, que es inferomedial, se encuentra esta comba que lo forma el hipocampo y que tiene aquí una cápita de sustancia blanca, que es el alveus, que después se va a continuar con la fimbria y posteriormente aquí tenemos exactamente lo que serían los pilares del fornix. Quiere decir que en este punto es donde estaría la fisura coroidea. Toda esta es la fisura coroidea, miren. Aquí ya estaría el tálamo, porque ustedes saben que esta prolongación temporal del ventrículo lateral hacia arriba se está relacionando con el tálamo, hacia arriba y ligeramente medial con el tálamo. Y aquí es donde estaría toda esta fisura coroidea. Lateral. Entonces viene, ¿no?, alveus, fimbria y posteriormente el fornix, que llega al polo posterior del tálamo. Sobre el tálamo se une en la comisura hipocampal y hacia adelante se van a volver a separar y son los pilares anteriores del fornix, que aquí en este punto van a limitar el agujero interventricular para dirigirse posteriormente hacia los cuerpos mamilares. Aquí como referencia, aquí podemos ver
la estría terminal en el surco octoestriado. Y aquí está parte del plexo coroides, que es muy vascularizado. Vemos aquí el plexo coroide, estaría en el atrio del ventrículo lateral. Aquí se ve perfectamente esa letra C que describíamos, el cuerno frontal, el cuerpo por delante y abajo la prolongación temporal. Y aquí en el atrio es donde se encuentra la principal porción del coroide. Y del otro lado, donde ya se resecó el plexo coroide, nos permite ver perfectamente la comba que hace la sustancia hipocampal en la prolongación temporal del ventrículo lateral. Si vemos en otro espécimen la cara inferior del hemisferio cerebral en esta disección de sustancia blanca, el tallo el puente y aquí el mesencéfalo, los pedúnculos y atrás los tractos ópticos. Y este sería el piso del tercer ventrículo, donde encontramos este pequeño orificio donde estarían naciendo la eminencia media, el tallo hipofisiario con la hipófisis. Y acá atrás tenemos los cuerpos mamilares, que es donde terminaba el fornix y donde nace el tracto mamilo-talámico. Y esta es la estructura que se denomina el tuber cinerium, limitada adelante por el quiasma, a los lados por los tractos ópticos y hacia atrás por los cuerpos mamilares, donde se encuentra la eminencia media, en donde nace el tallo hipofisiario, continuándose con la hipófisis. Entonces, esta es parte del hipotálamo, los cuerpos mamilares, donde también forma parte del sistema límbico. Aquí, como para completar esta disección, vemos los pedúnculos cerebrales, fosa interpeduncular, y en el fondo se observa la sustancia perforada posterior con unos pequeños orificios. Ahí se está observando. La sustancia perforada anterior queda aquí adelante. Aquí la estamos viendo. La sustancia perforada anterior estaría limitada por los tractos, el tracto olfatorio que da las cintillas olfatorias, limitando la sustancia perforada anterior, limitada medialmente por el quiasma óptico. Muy bien. Hola doctor, ¿todo bien? Aquí estamos. ¿Ya? ¿Ya está bien? Sí. Es que se fue la señal, ¿verdad? Creo que sí, creo que Ah, sí. ok. Terminó el video y pensamos que estaba poniendo algún otro video. Sí, por aquí estamos, Ah, maestro. ya. Gracias. Entonces, veríamos ahora, una vez que ya completamos algo de los ventrículos laterales, tendríamos el tercer ventrículo. Dejen ver esta. mm, Bueno, este tercer ventrículo ya ven que es una pequeña cavidad que está limitada lateralmente por los tálamos. Y en el piso tenemos el mesencéfalo y el hipotálamo. Aquí en este corte tendremos la hipófisis, ¿verdad? Entonces, si observamos este tercer ventrículo, tendríamos que su pared anterior lo forma la lámina terminal. Aquí tendríamos el piso donde está el hipotálamo con los cuerpos mamilares.
y aquí tendríamos el mesencéfalo. Y entonces, este tercer ventrículo se le describen sus paredes laterales. Sus paredes laterales lo van a formar los tálamos. Entonces aquí va a formar, aquí tendríamos el tálamo, que esta forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo, pero también vamos a tener que lo constituye el hipotálamo. Y en esta pared lateral del tercer ventrículo existe un surco, que es el surco hipotalámico, que antes se llama el surco de Monro. Entonces, este surco hipotalámico se encontraría aquí. Ahí está el surco hipotalámico, antes llamado de Monro. Este surco hipotalámico va hacia oblicuo y se origina a nivel de este foramen, que es el foramen de Monro o el foramen interventricular, y termina donde desemboca el acueducto cerebral en el tercer ventrículo. Aquí tendríamos el acueducto cerebral, que esta porción es lo que le llama el ano, testi. Aquí estaría exactamente a la desembocadura del acueducto cerebral en el tercer ventrículo. Y entonces observamos que ese surco hipotalámico se encuentra aquí en la pared lateral del ventrículo lateral del tercer ventrículo. Este es el surco hipotalámico o de Monro. En este punto es donde decíamos que está el foramen interventricular. Entonces, aquí en este sitio es donde se encuentra la comisura anterior. Entonces, esta comisura anterior se encuentra en el extremo superior de la lámina terminal, mientras que el extremo inferior de la lámina terminal tenemos el quiasma óptico. Entonces, este surco hipotalámico decíamos que hacia adelante se inicia en el foramen interventricular y aquí es donde vendría el fornix. Aquí tenemos el fornix por arriba del tálamo y aquí estarían las columnas del fornix y esta columna del fornix es la que va a delimitar propiamente este foramen, que es el foramen interventricular. Y hacia atrás lo limita el polo anterior del tálamo. Aquí es donde estarían pasando parte de los plexos coroides. Entonces los plexos coroides vendrían exactamente pasando aquí por el foramen interventricular y después estos plexos coroides se dirigen por el techo del ventrículo lateral que lo forma una capa de epéndimo. La capa ependimaria, ahí estaría pasando los plexos coroides. Entonces, esos son los límites de este foramen, ¿sí? Interventricular o foramen de Monro. Ahora, una vez que describimos ya las paredes laterales del tercer ventrículo, este tercer ventrículo se describe como en forma de un embudo, ¿verdad? Pondremos así el embudo, donde tiene su techo, tiene su borde anterior, su borde posterior y su vértice, y en el techo sería la base del tercer ventrículo. Entonces, si vamos describiendo la pared anterior, tendríamos, en primer lugar, las columnas del fornix. Entonces, primero, tendríamos la columna del fornix, que ya ven que se van separando. Si los viéramos por aquí hacia atrás, estas columnas del fornix tienen esta forma, ¿verdad? Se van así abriendo, van abriendo, y forman la que se llama la vulva que describió Testi, ¿verdad? Entonces, sería viendo la pared anterior del tercer ventrículo, donde tendríamos las columnas del fornix, así separándose para dirigirse hacia los cuerpos mamilares, y aquí adelante de ellos tendríamos aquí lo que sería la comisura anterior. Y esto es todo, propiamente lo que forma la vulva, la comisura anterior, junto con las columnas del fornix. Después, más hacia abajo, abajo de la comisura anterior, tendríamos esta membranita. Estamos disecando aquí como si estuviéramos viendo la pared anterior del tercer ventrículo. Y esta membranita, entonces, formaría
lo que sería la lámina terminal. Aquí estaría la lámina terminal. Estamos describiendo este borde anterior, ¿verdad? Que es casi vertical. Vendría primero la columna del fornix, la comisura anterior y la lámina terminal, hasta llegar al pequeño receso, que se forma aquí un pequeño receso, que es el receso quiasmático. Para llegar por último a lo que sería el vértice. En el vértice es donde se localiza el infundíbulo. Aquí es donde estaría naciendo el tallo hipofisiario, ¿verdad? Entonces, esto forma el vértice. Aquí estaría el receso infundibular, pequeños recesos ahí de la pared del tercer ventrículo. Si nos vamos ahora al borde posterior, este borde posterior tiende a ser oblicuo. Se dice que más o menos se levanta entre 40 y 45 grados en relación con la horizontal. Y entonces, si vamos describiéndolo desde su porción superior, aquí tendríamos esta estructura que sería, sí, la pineal. Entonces tendríamos aquí la glándula pineal y entonces se forma aquí otro pequeño receso que es el receso pineal. Después más hacia abajo, piensa que más bien tendríamos que modificar un poco nuestro dibujo. Tendríamos que poner la glándula pineal más hacia abajo. Vamos a ponerla aquí, la glándula pineal, de aquí así, y aquí vendría la glándula pineal. Después tendríamos aquí esta comisura, que está exactamente por delante por atrás, perdón, de la desembocadura del acueducto cerebral, que es la comisura posterior. Entonces tendríamos después la comisura posterior, ¿no? Entonces ahí vamos describiendo el pequeño receso pineal y después viene aquí este levantamiento que es la comisura posterior y posteriormente ya viene la desembocadura del acueducto cerebral. Y por adelante del acueducto cerebral pues tenemos el mesencéfalo. Tendríamos el tegmento del mesencéfalo que está ahí en relación con el pedúnculo cerebral. Aquí sería el pedúnculo cerebral, el tegmento del mesencéfalo. Y después vendría aquí, en la línea media, en el fondo de la fosa interpeduncular, tendríamos la sustancia perforada posterior, ¿verdad? Y después tendríamos los cuerpos mamilares. Un cuerpo mamilar. Y posteriormente tendríamos esta membrana premamilar, ¿verdad? Que es parte del hipotálamo, que termina otra vez a nivel del vértice. Entonces tendríamos aquí primero la pineal, después la comisura posterior, después el acueducto cerebral, el pedúnculo mesencefálico, después el cuerpo mamilar, hasta llegar al vértice del tercer ventrículo. Entonces, esas serían las estructuras que forman este borde posterior, que decíamos que está ligeramente oblicuo. Entonces, si hablamos del techo o la base de este embudo, decíamos que lo forma el epéndimo, que forma el techo del ventrículo lateral, y este epéndimo va de una sustancia blanca a otra sustancia blanca que está aquí, entre la cara dorsal y la cara medial del tálamo, que es la estría talámica, la estría medular talámica. Esta estría medular talámica se viene desde la región subcallosa de los núcleos septales, forma parte del sistema límbico, y de ahí se va hacia atrás y se relaciona aquí con el epitálamo, con las avénulas. Ya que las avénulas están a los lados de lo que sería el tallo del cuerpo pineal. Aquí está la pineal. Y a los lados se encontrarían las avénulas que forman parte del epitálamo. Entonces, esta es la estría medular talámica. Entonces dice que de una estría medular talámica a otra estría medular talámica viene este péndimo que forma el techo del tercer ventrículo. Y arriba estaría la tela coroidea, con lo que decíamos, con su hoja, con su superior y otra inferior, y que van de un pilar a otro pilar del fornix, ¿verdad? Entonces aquí estaría la tela coroidea, ¿no? Que cuando está muy amplia esta separación entre la hoja superior y hoja inferior, forma, sí, decíamos, el interpósito, ¿verdad? Y en su interior se encuentran las venas cerebrales
internas, ¿verdad? Que se relacionan con la cara superior de los tálamos y posteriormente con el techo del tercer ventrículo, ¿verdad? Entonces, sonían algunas características aquí del tercer ventrículo. Entonces, si vemos la disección, lo tendríamos más o menos así, miren. Entonces, ahí tenemos una disección del tercer ventrículo. Fíjense aquí, vemos que está aplanado en sentido transverso y son las paredes laterales. Aquí está la pared lateral, ¿verdad? Del tercer ventrículo, ¿verdad? Aquí tendríamos el vértice, donde estaría aquí naciendo el tallo de la hipófisis. Aquí se cortó el tallo de la hipófisis. Este sería su techo o la base. Este sería el borde posterior, que decíamos que se levanta a 40 a 45 grados. Y este es el borde anterior, que es casi vertical. Si nos enfocamos en la pared lateral, tenemos aquí un surco, que es el surco hipotalámico o surco de Monro, que viene desde acá adelante. Aquí estaría el punto del agujero o el foramen interventricular de Monro, y aquí estamos viendo parte del plexo coroide que se va por el techo del tercer ventrículo. Ahí estaría, este sería el epéndimo del techo del tercer ventrículo. Y este foramen, este surco hipotalámico se dirige hacia atrás, ligeramente inclinado hacia abajo, y este sería la desembocadura del acueducto cerebral. Este sería el ano del acueducto cerebral. Entonces, todo esto forma el tálamo y aquí el hipotálamo formando la pared lateral del tercer ventrículo. Si nos vamos al borde anterior, que tiende a ser vertical, aquí tenemos esta columna que limita hacia adelante el foramen interventricular. Esta es la columna del fornix, ¿verdad? Que se unieron aquí arriba y después se separaron y forman la vulva. Y adelante encontramos la comisura anterior. Aquí se ve la comisura anterior, que hacia abajo esta comisura anterior se continúa con la lámina terminal. La lámina terminal, en la descripción clásica, se dice que se fija al pico o rostrum del cuerpo calloso. Aquí está el pico o rostrum del cuerpo calloso y aquí estaría su rodilla. Y esta lámina terminal hacia abajo se relaciona con el quiasma óptico y aquí se forma el receso quiasmático de la luz del tercer ventrículo. Entonces sería el borde anterior. Si nos vamos al borde posterior, inferior, tenemos primero el receso de la glándula pineal. Aquí está la glándula pineal. Y después tenemos esta comisura, que es la comisura posterior. E inmediatamente por delante de la comisura posterior tenemos el acueducto cerebral y después el pedúnculo cerebral. Y aquí en este punto es donde estaría la sustancia perforada. Posterior, la membrana, o sea, de la sustancia perforada posterior, el cuerpo mamilar y después la membrana premamilar, que se relaciona con el tuber cinereum, ¿verdad? Que lo limita adelante el quiasma óptico y hacia atrás los cuerpos mamilares. Para terminar en su vértice, hay en el receso del infundíbulo del tallo de la hipófisis. Aquí estamos observando una estructura que es inconstante, que es la adherencia intertalámica, que se encuentra atravesando como un puente al tercer ventrículo. Aquí tenemos una adherencia intertalámica muy grande, que puede estar ausente hasta en un 30% de los especímenes. Aquí aprovechamos para ver lo que comentábamos del septum pelúcido. Este septum pelúcido que separa la prolongación frontal del ventrículo lateral y el cuerpo del ventrículo lateral, porque aquí este es el foramen interventricular, este sería parte del cuerpo. Y ven que este septum pelúcido, ¿sí? Su borde superior se fija al cuerpo calloso y su borde inferior se relaciona al fornix. Aquí estaría todo el fornix. Ahora, si lo vemos en otra disección, a ver, ¿ves? Partir, ahora sí, vamos a ver si ya. A ver, déjame ver. Muy bien. Entonces aquí tenemos en esta otra disección. Aquí lo primero que llama la atención es que en este espécimen no hay comisura
adherencia comisura talámica o adherencia intertalámica. Miren, si se dan cuenta, se encuentra totalmente libre la pared lateral del tercer ventrículo, ¿verdad? No hay esa adherencia intertalámica y se observa muy bien el surco hipotalámico, ¿verdad? Que viene aquí del agujero interventricular de Monro hacia el acueducto cerebral, ¿verdad? Entonces, todo esto es tálamo y esto es hipotálamo. Borde anterior, donde tenemos las columnas del fornix, la comisura anterior, la lámina terminal y el quiasma óptico con el receso quiasmático. En el vértice, aquí sí se conservó el tallo hipofisario con la hipófisis. Miren, aquí está el receso infundibular, la membrana premamilar, el cuerpo mamilar, y aquí se observa muy bien la sustancia perforada posterior. Aquí se inyectó con un plástico aquí la arteria basilar. Aquí está el ápex de la arteria basilar. Esta es una cerebral posterior y aquí se cortó la otra cerebral posterior. Y aquí de P1 originándose estos ramos perforantes, como la arteria tálamo perforante, que van hacia la sustancia perforada posterior. Después tenemos aquí el pedúnculo cerebral con el tegmento del mesencéfalo, el acueducto cerebral y esta es la comisura posterior y el receso de la glándula pineal. Aquí se ve el colículo superior y el colículo inferior del mesencéfalo. Entonces, esa es la característica de este tercer ventrículo. Aquí abajo tendríamos el cuarto ventrículo, que ya lo describimos, ¿verdad? Y con su velo medular superior, el piso, que forma la cara dorsal del puente y la médula oblongada, y el velo medular inferior, ¿sí? Que se describe en la configuración externa del tallo cerebral. Entonces, ¿sí? No sé si está ahorita algún comentario, alguna duda para pasar al cuarto ventrículo. ¿Alguna duda del Pero bueno. tercer ventrículo? No, maestro, todo bien. Muchas gracias. Porque acuérdense que este tercer ventrículo presenta órganos circunventriculares. Estos órganos circunventriculares tenemos el órgano, sí, vasculoso de la lámina terminal. Es el órgano vasculoso de la lámina terminal, que se localiza aquí en la pared anterior del tercer ventrículo, aquí en relación con la lámina terminal. Entonces aquí se encuentra este órgano vasculoso de la lámina terminal, que carece de barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces todos los órganos circunventriculares carecen de barrera hematoencefálica y que se dice que este órgano vasculoso de la lámina terminal es donde pueden atravesar los pirógenos para provocar una disfunción de la región anterior del hipotálamo, que sirve para disipar calor. Al haber una disfunción de la región anterior del hipotálamo, se presenta la hipertermia. Y se dice que el órgano vasculoso de la lámina terminal es que deja pasar estas partículas pirógenas. Bien, si vamos ahora, después del acueducto cerebral, tendríamos el cuarto ventrículo, que estaría en la cara dorsal del tallo cerebral. Entonces vamos a poner mesencéfalo, puente y médula oblongada. Y aquí tendríamos el cuarto ventrículo. Y entonces, este cuarto ventrículo, si vemos una cara dorsal del tallo cerebral, ya que tenemos aquí el colículo superior, los colículos inferiores, y después tenemos el piso del cuarto ventrículo, que ya ven que se llama la fosa romboide, o piso del cuarto ventrículo. Y entonces tendríamos aquí parte de los pedúnculos cerebelosos medios, y aquí cortado los pedúnculos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos superior, y aquí medialmente el pedúnculo cerebeloso inferior. Y aquí tendríamos el resto de la médula oblongada en su cara dorsal y el surco medio posterior. Y ya ven que este surco medio posterior se abre a nivel del óvex, que quiere decir cerrojo, que es donde va a terminar el canal central medular, conducto ependimario, se abre aquí en el cuarto ventrículo, ¿verdad? Entonces, cuando describe uno el cuarto ventrículo, le describe uno su techo, donde estaría el velo medular superior y el velo medular inferior,
y describimos el piso, que lo forma la cara dorsal del puente y la cara dorsal de la médula oblongada en su porción abierta, es decir, por arriba del óbex, sería ahí el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea, limitada lateralmente por el pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso inferior. Los medios se encuentran más laterales, no se relacionan propiamente con el cuarto ventrículo. Ya que este piso del cuarto ventrículo presenta un surco medio, surco limitante, y a la mitad de este surco medio las estrías medulares. Presenta a nivel de la médula oblongada el trígono del hipogloso, donde va a estar el núcleo del hipogloso, y lateralmente el trígono del vago, donde va a estar el núcleo dorsal del vago. Hacia arriba de las estrías medulares tiene la eminencia media, y la eminencia media hacia abajo presenta un abultamiento, que es el colículo del facial, que se llama eminencia teres, y lateralmente tiene el área vestibular, donde están los núcleos vestibulares. Este es el área vestibular. Observamos que en relación con el trígono del vago se encuentra otro órgano circunventricular, es decir, que carece de área de barrera hematocefálica, que es el área postrema, que ya que se describe que es el área gatillo del vómito. Y también vemos que en el extremo superior del surco limitante se encuentra la mancha azulosa, o lo que sería el locus ceruleus, ¿verdad? Entonces, esas son las relaciones del piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. Si hablamos de los velos, el velo medular superior es un velo que se va a ir dirigiendo, ¿sí?, de un pedúnculo cerebeloso superior a otro pedúnculo cerebeloso superior, y va a formar el velo medular superior, que es más grueso, que está formado de pía madre, de células ependimarias y glía. No así el velo medular inferior. Este velo medular inferior es muy delgado y nace de los bordes inferiores del piso del cuarto ventrículo, y de ahí se levanta como un velo para fijarse a la cara ventral del vermis cerebeloso, ¿verdad? Ahí se va a fijar. Y entonces se va a fijar a la cara inferior del vermis cerebeloso, pero deja una abertura en la línea media, que es la abertura ventricular media o agujero de Mayendi. Aquí está el agujero de Mayendi, que va a desembocar en la cisterna magna, ahí por abajo del cerebelo. Recuerden que en los ángulos laterales del piso del cuarto ventrículo vamos a tener los recesos laterales del cuarto ventrículo, que salen como mangas de camisa, que se dirigen lateralmente. Estos recesos laterales del cuarto ventrículo nacen aquí de estos ángulos laterales y se van hacia afuera, por abajo de los pedúnculos cerebelosos medios, para después abrirse hacia adelante en las aberturas ventriculares laterales, agujeros de Luschka, que se abren en esta pequeña cisterna, que es la cisterna prepontina, ¿sí? Y de esa forma ya se está comunicando el sistema ventricular con el espacio aracnoideo, y aquí tendríamos que completar que en el velo medular es donde se encuentra el plexo coroide del cuarto ventrículo, que son muy pequeños, y que estos plexos coroides muchas veces se continúan en los recesos laterales del cuarto ventrículo y terminan aquí a nivel del ángulo ponto cerebeloso. Es la característica de estos plexos coroides del cuarto ventrículo. Bueno, ya se nos fue el tiempo volando. Sí, maestro, muy rápido, la verdad, pero padrísimo, la verdad, las disecciones y los Todavía nos dibujos. faltaría ver el espacio Muy bueno. aracnoideo, donde hablaríamos Sí, de las cisternas y un poquito de la circulación del líquido cerebroespinal en su absorción, ¿verdad? En lo que serían las vellosidades aracnoideas. ¿no? Lo esterilizaron mal los hospitales. Entonces, siempre tienes que asegurarte de que esterilicen. Va a venir Gustavo, no sé, por los charlas de